¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vayamos a introducirnos entonces en las dos perícopas que nos interesan. Una nos servirá como gran marco contextual de inicio del Evangelio, mientras que la otra propiamente enfatizará en el bautismo del Señor Jesús. Voy a abrir las notas nuevamente, me voy a poner a un costado y vamos a analizar algunas cuestiones. En la bibliografía que les voy a dejar, obviamente que es la misma que creo que ya trabajamos con respecto al Evangelio de Marcos, nuevo comentario bíblico de la Biblia de Jerusalén. Ahí está el texto propiamente y después está explicado aquello que yo les voy a decir. Les dejo la bibliografía anotada en el campus de clase. Primer perícopa, Marcos 1, versículo 1 al versículo 8. Palabras que llaman la atención y que a ustedes les va a ayudar a interpretar propiamente el sentido profundo de lo que van a estar leyendo. El término evangelio, ya hablamos algo al final, adelanté algo al final del video anterior, resume todo lo que la iglesia primitiva quería dar a conocer. Y según el texto, específicamente, a priori, uno podría decir que eso que la iglesia tenía para decir y que todavía tiene para decir le da razón de ser a la iglesia es el Evangelio de Cristo. Si uno lee, dice, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías, y sigue. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo Hijo de Dios. Entonces, la buena noticia, que significa el término evangelio significa justamente buena noticia, el prefijo eu, en realidad esto es evangelion o evangelion en griego, y el eu hace referencia, es un prefijo que implica lo bueno, expresa que aquello que se va a decir es bueno. El ángelo es el enviado, el que tiene un mensaje para dar, ¿no? Ángelo, los ángeles, ¿no? El ángelo es el enviado. Entonces, evangelion es aquel que tiene una buena noticia, el evangelizador, una buena noticia para dar. Evangelion o evangelio en castellano es buena noticia. Y nos está diciendo Marcos que la buena noticia es el propio Jesús, que es Cristo y es también Hijo de Dios. Les dejo el ejemplo de eutanasia, que en realidad significa muerte, eutánatos, buena muerte, buena tanasia, buena muerte. O, como decía Aristóteles y Sócrates, eudaimonía, ¿no? Buen carácter, buen hábito, buena predisposición, felicidad en el fondo, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia que tiene Marcos para darnos? Ya les dije, Jesús, que es el Cristo y que a su vez es Hijo de Dios. El Evangelio no es un qué, el mensaje no es sobre algo, el mensaje es una persona, el mensaje es un alguien, no un qué. El término Evangelio no es un vocablo cristiano, sino greco-latino, griego sobre todo. Griego utilizado por los romanos. En otras palabras, era utilizado por el Imperio Romano para anunciar las buenas noticias del emperador y del imperio. Anunciaba cuáles eran las buenas noticias para el Imperio Romano y el nacimiento del descendiente del César. Podía ser también importante para el Imperio Romano una batalla que el César pudiera haber ganado en algún lugar. Era una buena noticia del imperio haber conquistado nuevos territorios y haber vencido enemigos poderosos. Era una buena noticia para el imperio tener todo controlado, y las fiestas eran buenas noticias como pan y circo, como se suele decir.
Esto ya nos muestra que el mensaje que va a dar Marcos es un mensaje totalmente contracultural que va a tener sus consecuencias políticas, va a tener sus consecuencias económicas y sus consecuencias sociales. El Evangelio no habla de política, no habla de economía, no habla de sociedad, pero al hablar de la relación con Dios, en algún punto está hablando de todo, de cómo Dios entiende la realidad. Y por lo tanto, toda esa forma de entender la realidad tiene implicancias políticas, implicancias económicas e implicancias sociales, culturales en general. Por eso digo que en algún punto decir que la buena noticia es Jesús, para el romano de entonces era una molestia escuchar que la buena noticia no la daba el emperador, no la daba el César, sino que la daba un tal Nazareno que decía que era el Cristo, el Hijo de Dios, reconocido por unos discípulos muy pequeños del judaísmo como el Mesías, ¿no? Algo llamativo. Es una propuesta que molesta para el imperio romano, ¿no? Molesta al imperio. Algo llamativo para prestar atención sigue siendo lo referido por el profeta Isaías. Dice que Dios reina de una forma oculta, sencilla, parca, sin manifestaciones extraordinarias o triunfalistas, como un servidor de la humanidad. Un Dios que se transforma en servidor de la humanidad a diferencia del resto de los dioses de la gran mayoría de las religiones. Es un Dios que incluso se llega a ser esclavo de la humanidad, esclavo, dejándose matar por la humanidad. Según la tradición judía, le correspondía al Mesías traer al orden de lo temporal, a nuestra historia, la soberanía de Dios y ejercer su reinado. Pero este reinado ya nos está diciendo, cuando nos dice Hijo de Dios y nos dice Cristo en su sentido teológico, ya lo vamos a ver, que es un reinado de servicio y no de dominación. ¿Qué significa la palabra Cristo? Es una palabra griega, Christos. Es la palabra griega que traduce el hebreo Mesías, ¿no? Mesías. Literalmente significa algo así como el ungido. Entonces, Cristo es en griego, en hebreo es Mesías y en nuestra traducción al español podríamos decir ungido. En la tradición judía, ¿a quiénes se les llamaban los ungidos? ¿Simplemente al Mesías? No. Eran aquellos que recibían de Dios una misión especial. Los ungidos de Dios eran los que tenían una misión especial y que para empezar dicha misión eran ungidos con aceite. ¿Quiénes eran los ungidos con aceite? En primer lugar, los reyes de Israel, porque tenían la misión de gobernar al pueblo. ¿Quiénes más eran ungidos con aceite? Los profetas. Los profetas eran ungidos con aceite. ¿Quiénes más? Los sacerdotes. De alguna manera, cuando se habla de ungido y se le aplica ese término a Jesús, uno, con el resto del contenido teológico, puede entender que en realidad Jesús venía a cumplimentar los tres mesianismos que esperaba el pueblo de Israel para aquel entonces. El mesianismo de un Mesías sacerdote, había otros que esperaban un Mesías profeta y otros un Mesías político, guerrero, rey. ¿Qué significa el término Hijo de Dios? Ya aclaramos que en primer lugar no aplica a su forma ontológica como Hijo divino de Dios, eterno también, no es que fue creado, sino que es engendrado, no creado, dice los primeros padres de la iglesia, los capadocios. Los hijos de Dios por excelencia eran los reyes, aquellos que cumplían la voluntad divina, y a su vez en tanto esa misión le provenía de lo alto, se encontraban también asistidos por Dios y protegidos por Él en sus necesidades, ¿no? Entonces, le provenía la fuerza de lo alto, cumplían la voluntad divina, en principio esos eran los reyes a los que se consideraba hijos
entre comillas, adoptivos de Dios. La filialidad de Jesús, su relación con el Padre, claramente es distinta a la que pudo haber tenido el rey David, ¿no? David era un hijo realmente adoptivo de Dios, mientras que Jesús es el hijo con mayúscula de Dios. Con el paso del tiempo, este término hijo de Dios se extendió al uso de los profetas y en algún sentido también a los cristianos. Uno dice que en tanto bautizados somos hijos de Dios. En tanto cumplimos la misión que Jesús nos encomendó y somos ungidos con aceite en el bautismo. ¿Quién es Juan el Bautista que aparece en estos versículos del versículo 2 al 8 como el precursor? Con Juan el Bautista empieza el Evangelio cronológicamente hablando. El autor remarca, según la tradición judía de entonces, que Juan es la figura de Elías, un profeta del Antiguo Testamento, que según la tradición judía, visto en Malaquías capítulo 3 versículos 22, debía venir como precursor a preparar el camino tiempo antes de que llegue el Mesías esperado por el pueblo. Se remarca bastante bien que Juan estaría dispuesto a ser esclavo de Jesús porque había algunos miembros contemporáneos a los primeros discípulos cristianos que sostenían que en realidad el Mesías era Juan el Bautista y no Jesús. Entonces todo el tiempo están aclarando que Juan no se declaraba a sí mismo el Mesías y que estaba dispuesto incluso como un sirviente a su Señor a desatarle las correas de su sandalia cuando los señores llegaban a sus casas. Es una figura que prepara el camino, llama a la conversión. De hecho, el gran tema de Juan, o la misión, era anunciarle al pueblo que tenía que convertirse, cambiar su estilo de vida, un estilo de vida basado en el egoísmo o en el individualismo, a un estilo de vida abierto hacia los demás. Juan vino a preparar, y vuelvo a insistir, al pueblo judío para que escuchara lo que el Mesías les tenía para decir. Era una invitación a reconocerse pecadores y a disponerse humildemente ante Dios, reconociendo que uno es criatura, que necesita la ayuda de Dios, que puede hablar con Dios de forma directa, sin muchas cosas, mejor dicho, sin nada oculto, ni teniendo que conocer ninguna frase mágica, ni haber hecho ningún rito extraño. Simplemente uno puede levantar la voz y hablar con el Padre. Esa es la actitud de humildad. Pedir a Dios cosas es sentirse humilde, saber que yo no las puedo alcanzar y que ni siquiera sé si esas cosas son buenas para mí. Entonces reconocernos humildes no es reconocer que somos pobrecitos, es reconocer que uno no es autosuficiente. Eso significa ser humilde en la Biblia en algún punto, ¿no? Darle lugar a Dios, el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, y nuestra vida va a cambiar para siempre. Terminamos entonces. Ustedes después lean los versículos 1 al 8, son 8 versículos, es algo muy pequeño. Si quieren pueden leer las citas, las notas bíblicas que están debajo del texto, como aclarándonos algunas cosas. Y pasemos a los versículos 9-11, que justamente son los del bautismo de Jesús. Estos textos nos van a presentar a Jesús como el hijo, siervo, profeta. 3 categorías. Recuerden que la unción primero se predicó de los reyes judíos, luego se extendió a los profetas y también a los sacerdotes. Jesús es el que toma sobre sí, siguiendo la tradición judía, el peso del pecado. El peso del pecado a la manera de la figura del siervo de Yahvé. Hay una figura en el Antiguo Testamento que se llama siervo de Yahvé y que es expresada y es desarrollada en algún punto en 4 poemas por el profeta Isaías.
El siervo de Yahvé es una figura un tanto particular del Antiguo Testamento. Algunos dicen que es una persona en particular, otros que era la propia comunidad, un grupo de la comunidad, que de alguna manera cargaba sobre sí o estaba llamada a cargar sobre sí, a hacerse responsable de alguna manera, solidarios con los pecados de los demás, pero para quitárselos, ¿no? Obviamente. Y esa es la figura. Uno que sufre por todo el pueblo para salvarlo. O un grupo de personas que sufren por toda la humanidad para salvarlo. Es el caso de Jesús, ¿no? La tradición cristiana leyó a Jesús enseguida como ese siervo de Yahvé que cargaba sobre sus espaldas el pecado de todos, incluso estar desfigurado, incluso hasta ser asesinado para salvarnos. Es una figura muy importante dentro de la tradición judía y a su vez también del cristianismo. Estos 4 poemas se leen el lunes, martes, miércoles y jueves y viernes santo. Son 4 poemas que se dividen en estos 5 días. El bautismo es un gesto profético que marcará para siempre la vida de Jesús. Lo sacará de su vida oculta y lo lanzará a predicar incansablemente con la fuerza de Dios que el reino estaba ahí presente, trabajando por la humanidad para salvarla, ¿no? Un reino que ya se estaba mostrando que estaba empezando a crecer. Jesús es el reino de Dios, trae el reino de Dios la salvación, la posibilidad de la plenitud del ser humano, la posibilidad de encontrarse libres del pecado, de todo aquello que alejaba a la humanidad de Dios en todo sentido. En sentido religioso primero, con sus consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, puntualmente, tanto a nivel concreto de hechos específicos como a nivel estructural. Lo que viene a mostrarnos Jesús es que el reino de Dios es una idea estructuralmente distinta. Tiene un dinamismo en las relaciones totalmente distinto. Si uno lee algunas cosas del Evangelio, hasta cree que no las podría practicar nunca. Por ejemplo, esto de darle la otra cara cuando te abofetean, o si te roban, dale lo otro que tenés, o si tenés 2 túnicas, dale otra al que no tiene, y por más que vos tengas un poco de frío, ¿no? Son cosas que miran la realidad desde otro lugar, ¿no? Nos plantean estructuralmente algo, sistémicamente algo totalmente distinto. Cuando Dios se pone en el centro, se pone en el lugar que le corresponde, todo lo demás se termina ordenando. Lo mismo en nuestras vidas. El gesto de que o el símbolo de que se rasga el cielo implica, según la tradición judía de entonces, que Dios le vuelve a hablar al pueblo porque llegó el tiempo determinado del mesianismo. Creían los contemporáneos a Jesús que Dios se había puesto en el cielo como encerrado en sí mismo, cansado, por así decirlo, con un antropomorfismo del pueblo judío, y había quedado como que se comunicaba simplemente por los ritos que el pueblo hacía y nada más. Que se vuelva a abrir el cielo significa que el ser humano tiene nuevamente la posibilidad de acceder a Dios. Y esta es la segunda cosa que tiene que ver con esto de que se rasga el cielo. Es Dios el que vuelve a hablar para que el ser humano pueda volver a tener acceso a Él. De hecho, Jesús nos gana el acceso al paraíso, al estado de cielo, a la comunidad, a la comunión con Dios, una vez que simbólicamente Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ¿no? Si por un hombre, dice Pablo, entró el pecado al mundo, por un hombre también, por Jesucristo, entrará la salvación. Es Jesús el que desciende el Espíritu, el que lo unge, el que unge a Jesús con la fuerza de Dios, o manifiesta, plenifica, potencializa al máximo la fuerza de Dios en Jesús, que es lo que lo va a llevar y le va a permitir perdonar los pecados, liberar a los endemoniados con una palabra, con un gesto, curar a los enfermos, hacer milagros, pero todos ellos,
el perdón de los pecados, la liberación, las curaciones, los milagros, están hechos o fueron hechos por Jesús como signos de que el reino de Dios había llegado para quedarse en medio de ellos. Son signos del reino. No son cosas fantasiosas ni son cosas que están escritas de manera triunfalista. Hay pocos detalles, vuelvo a insistir, Jesús le toma la mano y lo levanta, le dice que al demonio que se calle y salga, le dice al otro que tus pecados son perdonados y se acabó. Son signos del reino, son signos de que Dios ya estaba presente actuando en la historia de la humanidad de una forma distinta, que la muerte estaba por ser vencida. Y con ella todos los enemigos del ser humano iban a quedar vencidos porque el ser humano iba a tener nuevamente la posibilidad de acceder a su presencia, a la presencia divina, entrar en comunión perfecta con Dios. Jesús es rey, pero a la manera del siervo del Señor. Y cuando uno habla de esta figura del siervo, en realidad quizás también está implícitamente anunciada su muerte. Ningún profeta terminó bien en el pueblo de Israel. Decir que Jesús iba a ser un profeta, un ungido, pero a su vez también que iba a ser un ungido y un profeta a la manera del siervo del Señor, cuando uno lee los poemas sabe que el siervo muere, que Dios después lo rescata, pero que de alguna manera el siervo fallece, la pasa muy mal, lo desfiguran, bueno, todas esas imágenes que la tradición cristiana fue poniendo en la pasión que nosotros ya trabajamos. Entonces le voy a dejar una actividad que justamente va a ser leer el bautismo en Marcos y compararlo con los relatos del bautismo en Lucas y en Mateo. Esto que están en Mateo 3, 13, 17 y Lucas 3, 21, 22. ¿Qué es lo que hay que comparar? Bueno, un poco el lenguaje que se utiliza. Hay que comparar, que lean las notas de la edición de la Biblia, a ver qué dicen con respecto a esos textos. ¿Cuáles son los textos anteriores y posteriores que aparecen próximos al relato del bautismo? ¿Están en el mismo contexto? ¿Cuentan lo mismo? Una vez identificadas las diferencias fundamentales, si quieren pueden hacer un cuadro, Marcos, Mateo, Lucas, y poner las diferencias que encuentran y las semejanzas entre los mismos. Hacer el ejercicio para plantear alguna hipótesis. Hagan el ejercicio de plantear una hipótesis de por qué son distintos. No importa si le terminan pegando 100%. Lo importante es que empecemos a pensar qué es lo que puedo hacer que sean distintos. Presten atención, por ejemplo, a los destinatarios de los evangelios. ¿Cuál era la intencionalidad del autor? ¿Quién era el autor o para qué escribía? ¿Cuál es el contenido general del evangelio? Y presten atención a la figura de Juan el Bautista. Va a ir cambiando Juan el Bautista de función, o por lo menos cada vez, se los adelanto, va a ir haciendo menos cosas en el relato del bautismo en Marcos, Mateo y Lucas. Los dejo entonces con la actividad. Cualquier cosa saben que me pueden consultar, pueden enviar un mail, escribir un mensaje por la plataforma, escribir por el grupo de WhatsApp. Y seguimos discutiendo. La próxima clase ya veremos la contracara del bautismo, las tentaciones de Jesús. Las tentaciones en el Evangelio de Mateo y las tentaciones en el Evangelio de Lucas y las tentaciones en el Evangelio de Marcos, que son muy escuetas y con algunas diferencias del resto de los otros dos evangelios. Nos vemos la próxima clase con el próximo video y estamos al habla por cualquier cosa. Nos vemos.